Hola niños y niñas del taller 5 del Colegio Baltasar. Les habla Maciel Beltrán y hoy día en este video vamos a trabajar las longitudes de medida con unidades estandarizadas. ¿Qué son las unidades de medida? Las unidades son modelos establecidos ya que se han establecido para medir diferentes magnitudes. ¿Qué magnitudes pueden ser? La longitud, la capacidad, la masa, el tiempo, el volumen o el peso. Para efectos del video de hoy vamos a trabajar la longitud. ¿Y qué es la longitud? Es la distancia que hay entre dos puntos. O sea, la longitud de un lápiz es la distancia que hay entre su punta y su término. O la longitud que hay desde su casa al colegio, normalmente se mide desde la puerta de su casa a la puerta de su colegio. Esos son los dos puntos a los que se refiere. Años anteriores han conocido las unidades del metro y del centímetro, y para este año en taller 5 van a conocer el milímetro y el kilómetro. Veamos el ejemplo que aparece en su texto escolar. Dice, una niña, el metro y el centímetro son unidades de medida de longitud, y tenemos que ellos están midiendo. Y si vemos aquí abajito dice un m. Cuando vemos la regla o la wincha que están utilizando, salen 100 centímetros, porque un metro equivale a 100 centímetros. Entonces podemos hablar de metros o de centímetros. Por lo tanto, si alguien nos dice, esto mide un metro, inmediatamente tenemos que saber que mide 100 centímetros. Observemos la imagen. En la imagen se está midiendo con una regla grande una mesa que mide 150 centímetros. Entonces aquí dice A, la mesa mide 150 centímetros de largo. Después dice B, la medida del largo de la mesa en metros y centímetros será, vamos a hacer la equivalencia. 150 centímetros son 100 centímetros que van a equivaler a un metro más los 50 centímetros restantes. Entonces, la medida del largo de la mesa va a ser 1 metro y 50 centímetros. Ahora, veamos los centímetros y los milímetros para medir longitudes. La medida del largo de este lápiz es más cercana a 12 centímetros que a 11 centímetros. ¿Y cómo lo sabe esta niña? Dice, la distancia entre las marcas más pequeñas representa 1 milímetro. ¿Han visto en las reglas cuando tenemos entre el 11 y el 12, como aparece aquí, rayitas pequeñitas? Esos son los milímetros. Este lápiz mide exactamente, llega al 11 y después no alcanza a llegar al 12. ¿Cuántas rayitas después del 11 alcanza? Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, que es un poquito más larga. 6, 7, 8, 9. Por lo tanto, el lápiz mide 11 centímetros y 9 milímetros de largo. Entonces, su largo aproximadamente es 12 porque es casi 12. Nos falta solo 1 milímetro para llegar a él. Entonces, 1 centímetro está compuesto por 10 milímetros. Y eso ustedes pueden ir ahora a buscar una regla y lo van a ver. Que después entre el 1 y el 2 van a ver 10 rayitas. Porque son 10 milímetros de diferencia. Dice, observe y completa cada afirmación. Aquí tenemos un lápiz. El lápiz llega al 8 y después a 2 rayitas después del 8. Por lo tanto, el lápiz mide 8 centímetros y 2 milímetros, porque está 2 rayitas al lado del 8 y esas 2 rayitas equivalen a milímetros. Veamos el pinche. El pinche llega al 8, ¿cierto? Pero se pasa algunas rayitas. Se pasa 1, 2, 3, 4 rayitas. Por lo tanto, el pinche mide 8 centímetros y 4 milímetros. Los kilómetros para medir longitudes. ¿Alguna vez han escuchado que para ir a alguna parte, por ejemplo a Santiago, hay alrededor de 300 kilómetros? El kilómetro es una unidad de medida que mide distancias grandes. Un kilómetro equivale a 1000 metros, imagínense.
Entonces, acá hay un caballero que dice, el largo del tren mide aproximadamente 1000 metros, es decir, 1 kilómetro de distancia. El kilómetro también es una unidad de medida de longitud y como les acabo de decir, se utilizan medidas que son bastante grandes. Por ejemplo, nuestra casa, ¿la podríamos medir en kilómetros? No es tan adecuado, la podemos medir en metros, porque kilómetro equivale a distancias mucho mayores. Entonces veamos este ejemplo. Tenemos aquí que entre la casa de Pamela y el colegio hay 5 kilómetros, es decir, 5000 metros. Y entre la casa de Pamela y el zoológico hay 8 kilómetros, lo que quiere decir que son 8000 metros. Muy bien. Ahora apliquemos y atentos porque también me van a tener que dejar los comentarios en este video. Van a identificar qué unidades de medida son más apropiadas en cada caso. En el caso 1, para medir la distancia entre Arica y Punta Arenas, ¿qué será más adecuado? ¿El milímetro, el centímetro, el metro o el kilómetro? La casa, ¿cómo será mejor medirla? ¿Con qué unidad de medida? La hormiga y el estuche. Entonces abajito me van a dejar nuestro país, la casa, la hormiga y el estuche. Y al ladito me van a escribir con qué unidad de medida creen ustedes que es más adecuado medir cada una de estos casos. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver la transformación de las unidades de medida. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a primero ver transformación de metros a centímetros y viceversa. ¿Qué quiere decir viceversa? Que si tomamos de metros a centímetros, también podemos tomar de centímetros a metros. Entonces, 1 metro son 100 centímetros. Por lo tanto, 100 centímetros son 1 metro. A eso se refiere. Si tenemos 2 metros 45 centímetros y queremos pasar esa medida a solo centímetros, vamos a considerar que 2 metros son 200 centímetros. Acuérdense que 1 metro son 100, 2 metros, 200. Los 45 restantes los vamos a sumar. 200 más 45 son 245 centímetros. Muy bien. Y al revés, si tenemos 245 centímetros y queremos pasarlo a metros. 245, yo sé que 200 son 2 metros, más los 45 restantes. Entonces me queda 2 metros 45. Ahora, si transformamos desde centímetros a milímetros y viceversa. 1 centímetro son 10 milímetros. Por lo tanto, 10 milímetros es 1 centímetro. Veamos el ejemplo. 1 centímetro y 5 milímetros. 1 centímetro, ¿cuántos milímetros eran? 10 milímetros. Más los 5 milímetros restantes. 10 más 5, ¿cuánto es? 15 milímetros. Muy bien. Ahora, si tenemos 15 milímetros y yo lo quiero transformar a centímetros, yo sé que 15 lo puedo descomponer en 10 más 5. 10 más 5 es 1 centímetro porque 10 milímetros es 1 centímetro más los 5 milímetros restantes nos da 1 centímetro con 5 milímetros. Esa es la forma. Es súper sencilla. Y por último, vamos a transformar de kilómetros a metros y viceversa, de metros a kilómetros. 1 kilómetro son 1000 metros. Por lo tanto, 1000 metros es 1 kilómetro. Tenemos 1 kilómetro y 50 metros. 1 kilómetro, ¿cuántos metros equivale? A 1000 metros. Muy bien. Y escribimos los 50 metros restantes. Entonces, el resultado es 1050 metros. Eso equivale a 1 kilómetro 50 metros. Al revés, si tenemos 1050 metros y lo queremos transformar a kilómetros, decimos 1050. Yo sé que 1000 metros equivale a 1 kilómetro. Más sus 50 metros restantes nos queda 1 kilómetro 50 metros. Eso es. Así que, en síntesis, para realizar transformaciones de las unidades de medida, ten en consideración lo siguiente. 10 milímetros es 1 centímetro y viceversa. 1 centímetro son 10 milímetros. 100 centímetros equivalen a 1 metro y 1 metro equivale a 100 centímetros. 1000 metros equivalen a 1 kilómetro.
1000 metros equivalen a 1 kilómetro, mientras que 1 kilómetro equivale a 1000 metros. De eso se trataban las unidades de medida de longitud. Espero que te haya servido este video y ante cualquier duda o consulta, recuerda que puedes escribirme a mi correo. Espero que te encuentres muy bien, que tengas un buen plan de trabajo y nos vemos en las clases. ¡Chao!